Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a top10deportes.com, este espacio que hemos creado para hacer rankings deportivos del 10 al 1 de fútbol, fútbol americano, ciclismo, baloncesto, béisbol, automovilismo, mejor dicho, de todo. Y hoy nos vamos a meter una camisa de 11 varas, como dicen por ahí, y para eso tengo a un invitado a quien quiero presentar de inmediato. Él se llama Andrés Ríos, más conocido como el Pote. Pote, ¿qué más? ¿Cómo vas? Álvaro, un saludo cordial y a toda la audiencia de Top 10 Deportes. De verdad, muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues Pote, para quien no lo conoce, que ya lo deberían conocer todos, es escritor, es periodista, es súper rockero, maradoniano, creador de la tertulia verdolaga, también de los hilos mentales en Twitter, que siempre son como el mejor diagnóstico de Nacional. Y pues justamente por eso lo invitamos, porque lo metimos en un problema y le preguntamos al Pote que armara su top 10 de jugadores históricos de Nacional. Pote, difícil tarea, ¿no? Sí, es difícil, pero en el sentido de cuando uno aprende también a diferenciar lo que son las leyendas, los ídolos, los referentes, los buenos jugadores y los troncos. Ah, bueno, porque troncos en todos los equipos hay, eso sí no hay Por duda. toneladas. Pote, y también me contabas ahorita antes de comenzar que estás en la producción de un libro. ¿Por qué nos cuentas de qué se trata? Sí, considero que hay que generar literatura desde el lado de lo que es el mundo atlético nacional, como hacen en otros equipos, y sobre todo también desde el lado de la hinchada. Entonces estamos en la producción de un libro ya hace un añito largo sobre historias de hinchas, hinchas viajeros, tanto el que viaja en estrato 0, estrato 1, como el que viaja en estrato 6, estrato 7, y que cuenten sus historias desde todos los frentes, tanto hombres, mujeres. Entonces estamos en esa producción. Bacanísimo, además porque los hinchas del Nacional tienen la fortuna de que su equipo normalmente está en torneos internacionales, entonces sí tienen que viajar por fuera del país. Bueno, Pote, ¿qué? Empezamos esa tarea difícil de armar el top 10 de los jugadores de Nacional. De un Álvaro, hágale. Listo, bueno, arranquemos entonces con el número 10. ¿Quién pusiste en el número 10, Pote? En el número 10 tengo a Humberto El Turrón Álvarez, campeón con Nacional en 1954. Es un hombre que tiene una historia muy peculiar porque jugó durante muchos años en Nacional, pero durante la época del Dorado lo catalogaban los Di Stéfano, los Pedernera, etcétera, como uno de los mejores jugadores de Colombia. Fue buscado en el exterior por el fútbol italiano, fue buscado por el Botafogo, y en esas épocas pues eso era una como ir a la luna pues Claro. para un futbolista colombiano. Y el Turrón también armó lo que se llamó la natillera, y es que en una época en que Nacional estaba muy mal económicamente, él armó una colecta para salvar el equipo. Fue un ídolo impresionante, y en esa época era un rockstar, donde él llegaba, lo consideraron un Gardel del fútbol. Lo trató de llevar inclusive Santa Fe a jugar a Bogotá, inclusive Millonarios también dicen que hubo ese chisme. Jugó en el Medellín también, pero el Turrón fue y está en el top 10, si no estoy mal, de los goleadores históricos todavía de Nacional. Murió hace poco con un museo en su casa que se lo cuidaba su sobrino. Tuve la oportunidad de entrevistarlo 3 meses antes de que muriera. Ya estaba muy afectado obviamente desde la parte mental, pero un ser humano maravilloso, y fue el primer gran ídolo de Atlético Nacional. Tiene que estar en la lista de los 10 más grandes ídolos del club. Sin duda, qué buenos cuentos aquí vamos viendo que, pues, que el Pote conoce la historia nacional derecho y al revés. El Turrón, si no estoy mal, creo que marcó 96 goles con Nacional y luego metió 4 más con Medellín, que al final se retiró, jugó un añito en Medellín y por ahí tuvo un paso por el Cali, ¿no? Sí, tuvo un Pote, paso muy fugaz en Cali, es verdad. nosotros dos no alcanzamos a ver jugar al Turrón, pero ¿por qué le recuerdas también? ¿Nos recuerdas de qué jugaba el Turrón? Pues en ese fútbol de la época que podría uno decir que era la famosa WM, que se copiaba pues del fútbol extranjero, él era una especie como de interior y de extremo, porque hay veces bajaba a generar juego, pero también jugaba de centro delantero, jugaba de puntero, se movía en todo el frente de ataque, era el capo y señor de lo que eran las ideas en los clubes como Atlético Nacional. Sin duda que era un crack. Le faltó por ahí más juego en la selección Colombia, que por esos años también estaba medio enredadita. Sé que estuvo por ahí en Suramericano, pero no alcanzó a estar, digamos, que en forma en la selección. Hizo falta el turrón para la selección Colombia, ¿no? Sí, además pues una selección Colombia muy primaria todavía y muy precaria. Las convocatorias a veces les daba pereza ir a los jugadores al ver el desorden, porque les tocaba pagar de su bolsillo también hasta los pasajes. Entonces, por eso Turrón no brilló mucho en Selección Colombia, la verdad, no le tocó lo de Chile 62 ni nada de eso, además que ahí ya estaba un poco también ya él en sus años de baja como profesional. Bueno, arrancamos con el turrón Álvarez número 10, un crack, por donde se le mire. Y vamos al número 9, Pote. ¿A quién dejaste el número 9?
Magnelli Torres, Atlético Nacional ha tenido en su historia una filosofía del club, por más que hoy en el fútbol moderno digan que el 10 está mandado a recoger, cosa que me opongo totalmente. Magnelli Torres es uno de los grandes número 10 de Atlético Nacional, es el 10 más ganador en la historia del club. Si usted se pone a medirlo por números, Magnelli Torres es el mejor 10 en la historia nacional. Ya por lo que cada uno pudo haber visto, que puede ser muy subjetivo, le compite obviamente a otros, pero Magnelli marcó una era, tuvo idas y regresos en Atlético Nacional cuando se fue para Arabia, cuando llegó de Colo-Colo, etcétera, etcétera, pero Magnelli marcó la era de Atlético Nacional como el conductor del club para la consecución de la segunda Copa Libertadores de 2016. Es un ídolo indiscutido de Atlético Nacional, él tiene en su corazón al club, porque obviamente ya el debate de qué es un ídolo reúne muchas condiciones que cada hincha las tendrá en su corazón, nada más subjetivo que eso, pero Magnelli Torres sin duda, el 10 más ganador en la historia de Nacional y un talento impresionante, conductor total del club para la Copa Libertadores de 2016. Sí, ahí mientras habla el Pote, aquí vemos algunas asistencias de Magnelli, sin duda un calidoso por donde se le mire, ¿no? Y también logró mucho feeling con la hinchada, ¿no, Pote? Sí, totalmente. Él está para las nuevas generaciones, Álvaro, de los muchachos que hoy pueden tener 22, 23, 24 años y que hace 13, 14 años tenían 10, 11 años. Magnelli Torres es un dios, literalmente, puede ser hasta una leyenda. Obviamente uno ya está más recorrido en toda la historia nacional, pero fue ese 10 que estos muchachos vieron, que se les ganó el corazón, buen pase gol, buen remate, líder, fue uno de los capitanes. Hoy en día está vetado por el club, porque pues la generación del 2016 tiene un gran problema con la actual dirigencia, pero Magnelli Torres es muy curioso porque es ídolo absoluto de Nacional y no querido en Junior, por diferentes Exacto. factores. Adorado en Cúcuta, ídolo de Colo-Colo, pasó por, obviamente, como lo mencioné ahorita, por el fútbol de Arabia y tuvo una época en Selección Colombia donde alcanzó a brillar y fue importante en la era Pekerman. Después Pekerman obviamente lo borró, vaya uno a saber por qué, pero Magnelli Torres, sin duda, usted lo pone en las listas de grandes jugadores número 10 de la historia del fútbol colombiano y entre los 15 y puede pelear entre los 10, pues. Sí, sin duda. Magnelli es un calidoso y uno lo ve jugar y derrocha calidad. Y lo que dices tú muy bien, porque pasó por muchos equipos donde también fue ídolo. En el Cúcuta, recordemos ese Cúcuta que llegó hasta semifinales de la Copa Libertadores y en gran parte liderados por Magnelli Torres, ¿no? Sí, señor, totalmente. Listo, y vamos aquí avanzando y vamos al número 8, Pote. Ya tenemos al Turrón Álvarez, a Magnelli Torres. Aquí abajo pueden ir viendo en el ticker los elegidos por el Pote. Y el número 8, ¿quién es, Pote? Alexis García. Uf, el maestro. Y tiene que estar ahí siguiendo lo que acabé de decir. Tengo que ser coherente en el discurso de la filosofía del jugador número 10 en la historia de Nacional. Alexis García, un 10 que jugaba con el número 8, siempre jugó con el número 8, inclusive desde cuando llegó el Once Caldas, que llegó con la traída de Francisco Maturana para iniciar el proceso de los puros criollos. Pero lo más bello de Alexis García era que él llegó desde el momento cero en que se inició el proyecto de los puros criollos, que terminó con la consecución, pues terminó, no, su punto máximo fue la consecución de la Copa Libertadores del 89. Era el capitán de ese equipo. Curiosamente, los dos capitanes de Libertadores se llaman igual, Alexis. Jugador líder total dentro del campo de juego, está de segundo, si no estoy mal, o tercero, de ahí no sale, en el jugador de Nacional que más partidos ha disputado con la camiseta del club. Monstruo total, curiosamente nació en Chocó, pero su familia vino cuando él era un bebé aquí, surgió en el barrio La Floresta de Medellín, de la cancha La Floresta, donde también salió Francisco Pacho Maturana, y Alexis, pasador, acompañaba el ataque, era el director de orquesta, no era muy explosivo, de velocidad, para nada, era un director de orquesta, y era el que todos respetaban, y es un hombre que se ha encargado también de cultivar un poco pues su intelecto, es como un hijo menor de Maturana en el sentido del discurso, a veces también con mucha verborrea y a veces con un poco de coaching, de superación personal. Lo critican mucho hoy como técnico porque dicen que por qué los equipos de Alexis no juegan como él jugaba. Pero también hay que ver que los técnicos cuando llegan también tienen que ver qué tienen. Para que un equipo juegue como jugaba Alexis, tiene que tener jugadores que lo complementen en ese momento como era lo que jugaba Alexis. Y la Equidad lo que tiene jugadores de un perfil distinto, entonces juega con lo que tiene. Entonces, un equipo lírico de Alexis García es cuando, no sé si vuelva a Nacional, tuvo una etapa de técnico con
con el club en el año 2001-2002, donde llegó a la final de la primera edición de la Suramericana, que la perdió con San Lorenzo aquí en el Atanasio, y luego en Argentina, el famoso 4-1 del Festival de Romagnoli, todo eso que ocurrió, Isaja, y estaba ese equipazo, pues, pero Nacional tenía un equipazo también, y decían que él no iba a volver al club. Siempre se ha esperado que vuelva, pero el hincha vive muy prevenido porque les da miedo que ponga a jugar a Nacional, como uno ve con Equidad. Y mal que bien Alexis tuvo un buen paso por el Pasto, metió a Pasto en las finales en su momento, pero Alexis era lírica pura, un jugadorazo y un líder, y el capitán del título del 89 tiene que estar en el listado. Sin duda, no, Alexis era un maestro y lo que mencionas, Pote, que las generaciones jóvenes lo ven ahorita como entrenador de los equipos de Equidad, de Pasto, incluso cuando pasó a Santa Fe, y no reconocen ese talento que tenía dentro de la cancha, porque sí era muy bravo. En la selección Colombia quedó de pronto un poquito rezagado con la dupla Redín-Valderrama, ¿cierto? Sí, pero esa dupla jugó en el famoso gol de Andrés Escobar en Wembley. Esa dupla jugó ahí y cuando se juntaban de verdad el pibe y Alexis lo hacían muy bien, pero sin duda, pues para empezar Alexis no fue al Mundial de Italia 90 porque ¿de dónde iba a sacar el cupo para quitárselo a Redín, al pibe y a Rincón, o al bendito Fajardo? Sí. Maturana optó por el bendito Fajardo por encima de Alexis en ese momento. Sí, un crack Alexis, que ahorita lo consideran como técnico, les recomiendo, si pueden ahorita en YouTube que se encuentra todo, que se dé una pasadita por ahí y se deleiten de verdad viendo jugar a Alexis porque era un calidoso. Bueno, Pote, vamos al número 7, aquí vamos avanzando a velocidad, y el número 7 en el listado de los mejores jugadores de Nacional, ¿quién es? El otro Alexis Enríquez, capitán del equipo campeón del 2016, uno de los jugadores con más títulos en la historia del club, con 13 títulos. Y la historia de Alexis Enríquez en Nacional es muy curiosa porque llega Sachi Escobar en el 2010 y hace una barrida total. Nacional no venía nada bien, Nacional no quedaba campeón desde el 2007. Había tenido unas etapas con Cheche Hernández oscurísimas que se trajo casi que medio Deportivo Cali y de ese Cheche Hernández, aquí para echar chisme, Nacional vivió una de las épocas más oscuras de su momento, como parecía la que estamos viviendo ahora a nivel dirigencial y deportivo. Ajá. No tanto deportivo en ese momento. Última fecha del todos contra todos, clásico contra Medellín, una noche aquí tormentosa, llena de lluvia, a disputar quién quedaba de último entre Medellín y Nacional. ¿Quién quedaba de último? ¿Qué tal eso? Ganó creo que Nacional 2-0 o 2-1 y dirigía a Cheche Hernández ahí también. Pero ese Nacional era horrible y llega luego Santa, que tampoco levantó el equipo, bueno, llegó el viejo Cabrero, todo lo que ocurrió, Nacional no levantaba cabeza y se traen una avalancha de jugadores, una inversión de casi millones de dólares, de las últimas inversiones grandes que hizo la organización en Nacional, con Sachi fue, y ahí llegó Mejía, llegó Murillo y llegó Alexis Enríquez. Absolutamente resistido, porque lo trae sobre todo es Osorio, con todos esos jugadores que ha traído Sachi Escobar, alcanza a entrar Enríquez ya cuando llega Osorio. Nacional había sido campeón en el 2011 contra Equidad, y la situación de Osorio al principio fue absolutamente desastrosa porque nadie entendía el proyecto y porque los resultados no lo acompañaban y porque Nacional jugaba horrible. Y yo fui uno de los que más palo le di a ese proceso. Los del sur le hicieron campaña a Enrique, le sacaban memes con neveras, le decían la nevera, y él aguantó y se fue como un ídolo absoluto del club. Un defensor central que se acomodaba perfecto porque sí es el perfil de ese defensor central zurdo que le daba salida al equipo con un cambio de frente impresionante. No es que tuviera gol. Un día en una de las locuras de Osorio lo puso de 10 en un partido contra el Huila en Neiva, jugó de 10. Terminaba como ocurre hoy en algunos equipos que en el medio del desespero mandan al central a jugar de 9. Ajá. Pero Enrique también fue el amo y señor del camerino con sus errores y virtudes, porque tiene la animadversión de la organización Ardila Lule en el sentido de la dirigencia, porque él era el que negociaba los premios y también era capitán. A veces el hincha no entiende que el capitán no es solo capitán por la faja, pero es capitán para sus compañeros, para pelear por sus cosas. Exacto, porque la gente lo ve como que el que tiene que hablar con el árbitro, pero es que él es el que está representando a los jugadores dentro de la cancha y fuera de ella también. Sí, y era muy duro también con los pelados, pero Alexis, en varias entrevistas que he tenido la oportunidad de hacerle, tiene unas anécdotas, es un muy buen conversador. Ama el club por sobre todas las cosas, es un defensor a ultranza del fútbol de Juan Carlos Osorio. Él tiene a Juan Carlos Osorio en un pedestal de santo,
Y mal que bien hoy que está de asistente técnico de este entrenador Lucas González, que salió de la sub-20 de Nacional, aplican todos esos preceptos y les está yendo bien. ¿Tiene madera de técnico? Sí, creo que Alexis Enríquez tiene madera de técnico, pero tiene que estar en este listado, primero por número de títulos ganados, segundo por su ascendencia y amor por la hinchada, tercero porque muchas veces le hicieron propuesta para irse y acá se quedó casi una década completa sin irse de Atlético Nacional. Lo tentó Junior, lo tentó el Cali, lo tentó en su momento creo que Santa Fe, y él se mantuvo acá, y eso se valora para no incluir a un jugador como ídolo. Y fuera de eso es un defensor a ultranza también de la hinchada, le gusta defender la hinchada y lleva al equipo en su corazón, se quedó a vivir acá. Y bueno, ¿cómo no va a incluir uno al capitán de la Copa Libertadores del 2016, al que lideró el barco? Claro, y Pote lo que dice lo señala con mucha claridad, es que no basta solamente ser un buen jugador para para ser un ídolo del club, ¿no? Hay muchos otros componentes que al final son lo que permiten que se dé esa comunión entre la hinchada y el jugador. Álvaro, ¿sabe cuál componente? Hay veces que la gente no se da cuenta que ese es ídolo por toda la vida. Sí, No es que se colgó exacto. los guayos, y ahí vamos con el famoso lío de Leonel, por ejemplo. Que Leonel, ¿por qué no lo incluyen ahí? Para mí Leonel está en la selección ideal de la selección Colombia. A mí no me mueven un volante como él porque era una cosa impresionante, pero se ha sido toda la vida porque se respeta la institución toda la vida, y hay unos que caen en su momento y no lo hacen. Exacto, ahí ya hizo un spoiler el Pote. Leonel como que no va a estar aquí en el top 10, pero vamos para el número 6, Pote. Después de Alexis Enríquez, ¿quién está en el número 6? Faustino Hernán Asprilla y Nestroza. Uy, palabras, pero mayores, 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 ¿no? Cuéntanos Sí. del Tino, que debe tener unos cuentos buenísimos. Mire, este es uno de los casos que no duró mucho tiempo en el club y está en la lista de ídolos para mí, porque imágenes cortesía de Nacional Espación, donde Ajá, también conozco mucho a los de Nacional Espación, ahí está mi tío Sergio Ríos, y esas imágenes, antes le voy a contar aquí una cuña chévere, esas hágale. imágenes, el 95% de las imágenes que usted vea en YouTube de goles de Nacional desde esa toma, que son muchísimas, son de Betavideo Río Claro. Ajá, ajá. Betavideo Río Claro era el Blackbuster o el Betatonio de aquí de Medellín, y en la década del 80 y parte de los 90 era la tienda de alquiler de películas de Betamax y VHS donde todo el mundo iba, y pertenecía a mi familia. Tenían Ajá. como 10 sedes y todo. Y ellos tenían, en cabeza de mi tío Sergio, que hoy maneja Nacional Espación, la cabina en Latanacio. En esa época no había derechos, no había nada. Y sagradamente, desde el año 86, grabaron todos los partidos de Atlético Nacional, Independiente Medellín, luego Envigado, hasta el Bello Fútbol Club, desde No. esa cabina. La videoteca que ellos tienen es un incunable que no tiene precio, y toda la tienen ya digitalizada y todo. Y esos goles son desde la cabina de ellos. De Faustino Hernán Asprilla, lo más bello de Asprilla es cómo se convirtió, más allá del jugador que era, porque le digo, es decir, él no, la famosa frase, Álvaro, que usted conoce, él no quiso ser uno de los mejores del mundo porque no le dio la gana, porque era díscolo. Sí. Pero en su momento lo del Tino era brutal, no había cómo pararlo, no había cómo No. marcarlo. Su pegada de media y larga distancia era imparable, cabeceaba muy bien, era literalmente como lo bautizaron, una gacela. Sí. Pero mire, él llegaba, recién llegaba acá, él llegó aquí y él era literalmente descalzurriado, y un día él se compró una moto, una XT500, una cosa enorme, y andaba por todo Medellín en esa moto, y sufrían los directivos de Nacional, y sufría Andrés Escobar, y sufrían todos los capos del equipo, porque decían, este berraco se va a matar en una de esas motos, ¿cómo es que un jugador de fútbol no se compra una moto? Entonces Andrés Escobar se ponía en la labor de recogerlo, de llevarlo, de traerlo, de casi de jonjolearlo y educarlo como tal. Y él entraba al video de mis tíos en la sucursal de Laureles y se llevaba las películas y no pagaba. Y entonces ya le tenían una cuenta como de 500.000 pesos de la época. Estamos hablando del año 90, 91, 90. Y un día mi tío se le emputó y dijo, Tino, pues te me llevas las películas, te quedas 15 días con ellas, me toca mandar a recogerlas. Y coge, ya Sergio, ya te pago Sergio, no sé qué. Y entró con la moto hasta el mostrador. Hasta el mostrador. Se baja de la moto y saca un cheque por 2 millones de pesos. Y mi tío le dijo, ¿y yo cómo te voy a devolver? Me toca entregarte el negocio para devolverte, Faustino. Y mi tío lo recuerda con mucho cariño, y hoy pues siguen siendo muy amigos, pues porque es muy amigo de toda esa generación. Pero lo de Faustino Esprilla es impresionante porque para mí el mejor equipo, Álvaro, que yo he visto de la historia de Atlético Nacional es el del 91. Yo no he visto sí el del 2016, sí el del 89, sí el que usted quiera, bicampeonato, lo que usted quiera, pero a mí lo del 91, para Era empezar, no he una visto en el máquina. fútbol,
no he visto en el fútbol colombiano una pareja de delanteros más letal que la de Aristizábal y el Tino, sobre todo a nivel del entendimiento. Sí, cierto. Era impresionante. El uno sabía dónde iba el otro, la diagonal del uno, la diagonal del otro, el centro del uno. Y luego Faustino Asprilla como se convierte en hincha de Nacional y como se va y como siguió respetando el hecho de enamorarse del club. Y la hinchada no lo olvida. Tuvo regresos muy desafortunados ya cuando Nacional, ese uniforme Converse de Nacional, Converse de Nacional, que fue en esa época horrible, ya llegó él con la rodilla reventada, ya venía de su periplo por Chile, que jugó en la Católica, si no estoy mal. En la U de Chile, creo que fue. En la U de Chile, en la U de Chile, sí, en la U de Chile. Y llegó ya porque él sufría de artrosis, le trataron muy mal sus lesiones, pero el Tino tiene que estar. Uno no puede hacer una lista de ídolos sin incluir a Faustino Asprilla, como está en el top en mi selección ideal de la selección Colombia, de cualquier persona sensata que omita al Tino como delantero, es complicado. Sí, mencionabas esa dupla con Aristizábal. Yo me acuerdo alguna vez fui aquí en el Campín a ver un Santa Fe Nacional y vi ese Nacional. Yo decía, estos dos no los va a parar nadie. Y es que de verdad lo que tú decías, uno se miraba con el otro y ya sabía qué iban a hacer. Eran de verdad muy coordinados y además muy talentosos los dos, muy buenos jugadores de fútbol. Sí, totalmente. Y es que el Tino era ese tipo de jugador que era muy completo. Hay gente que dice que es que corría mucho, no solo corría, tenía la capacidad de tener el balón muy cercano al guayo en el momento de la corrida, que eso es una cualidad, entonces le da la posibilidad de cambiar de rumbo muy fácil con el balón dominado en velocidad. Eso lo tienen muy pocos. Sí. Eso lo tenía Ronaldo el 9. El gordo. Y lo tenía Canilla, y lo tenía Batistuta. Y el Tino además que le pegaba con las dos, cabeceaba, era muy inteligente dentro del campo. No, el Tino es un jugador. Dentro del campo. Dentro del campo, sí. Díscolo por fuera, pero es un tipo, mire, Lothar Matthäus decía que él elegía ya en su carrera, cuando tenía su carrera ya hecha y derecha, elegía los equipos donde jugar para aprender la cultura de ellos. El Tino, donde usted lo ve, el Tino le habla a usted inglés, el Tino le habla a usted italiano y el Tino le habla portuñol. El pibe estuvo 12 años, creo que en la MLS y no sabe decir yes. Y el mismo pibe lo dice. Sí. Yo no aprendí de esa verga de inglés. En cambio, el Tino habla 3 idiomas, hermano. Sí, el Tino le faltó fue juicio porque tenía todo el talento, pero un crack. Bueno, avancemos porque podíamos quedar hablando del Tino horas. Y vamos al número 5, Pote. ¿Quién clasificó al número 5 en este top 10 de los mejores jugadores de Nacional? Vuelvo y me voy al lado del 10 porque tengo que incluir a los mejores 10 de la historia de Nacional y es César Cueto. Sin duda, lo de César Cueto es impresionante porque César Cueto, ídolo de Alianza Lima absoluto, allá es Dios. Ajá. Pero acá yo no alcancé a ver a Cueto. Mi primer recuerdo como hincha de Nacional, sabiendo que yo me crié mucho en Bogotá por la profesión de mi padre, es la final de 1981 Nacional América, cuando Ochoa retira el equipo. Y ese yo tenía 10 años y recuerdo ahí así, pero yo no vi jugar en sí a Cueto, verlo a ver jugar, como diría, qué bruto, no lo vi. Pero todo hincha de Nacional de mi generación y de las nuevas que escuche a sus papás y a sus tíos hablar de César Cueto, se les iluminan los ojos. Es como si llegara, como en la serie Grandes Historias de la Biblia, que hablaba de Dios y entraba un halo de luz así y enfocaba a la gente. Tal cual. Que decían que lo de Cueto era impresionante. Pero sí lo vi en el Mundial de México 82, ya un poco los videos que se ven. De España. De España, perdón, de España 82, y lo de Cueto es... El poeta de la zurda es que lo Sí, el poeta de la zurda, que es uno de los mejores apodos que se ha puesto en la historia del fútbol. Sí, es que era un calidoso. Entonces, también. Cueto lidera el título del 81 de la mano de Subeldía. Luego se lo lleva a la América, que América se succionaba todo lo bueno que sacaba Nacional, y ahí se llevó a Hernán Darío Herrera, se llevó a Sarmiento, más adelante a Leonel. Pero en ese momento, y se llevó, pues también se llevó a John Edison Castaño en su momento, tiempos después. Pero lo de Cueto era impresionante, era un baile y era una delicia. La gente decía que hacía parar la tribuna, que era como ver un torero, como iba capoteando y capoteando. Y pues es sin duda uno de los 3 mejores jugadores de la historia del fútbol peruano. Y cómo no lo va a incluir uno en este listado de hinchas de ídolo de Nacional, porque cuando uno habla de Nacional, inevitablemente se habla de Cueto. Jugó en Pereira después, pero cuando uno lo ve en la historia de la América, la gente no lo menciona mucho, ya sabiendo que allá hizo mucho, pero es que Nacional marcó una institución. César Cueto es una institución en Nacional.
Es cierto. Y es el primer extranjero que hasta el momento clasifica en este top 10, ¿no? En Nacional, que es un equipo conocido por años como el de Sí. los puros criollos, aquí clasifica el primer extranjero, un peruano. Y vamos al número 4 y nos vamos acercando cada vez más al podio. Pote, ¿a quién pusiste el número 4? Mire, aquí entramos ya en un aspecto que nos vamos desde lo terrenal de ídolos y entramos ya en las leyendas. Estas son Exactamente, las sí, señor. leyendas de Atlético Nacional. Estos Ujú. son el Olimpo absoluto de los que uno no puede decir, no, ese no lo tengo de ídolo. El que diga eso, que se vaya para el Medellín o que se vaya para el Miradito, el que no incluya a cualquiera de estos jugadores, de estos cuatro que voy a mencionar. Los de abajo, todos están sujetos de debate, la verdad. Claro. Pero es el goleador histórico del club, es todavía el máximo anotador del fútbol colombiano, ningún otro colombiano ha hecho más goles que él, es un hombre hecho en la comuna Belén, salido de barrio antioqueño y hincha absoluto del club, su familia era también hincha del club y es Víctor Hugo Aristizábal. Otro crack. Lo de Aristizábal es resistidísimo en Bogotá en su momento, resistido en Selección Colombia con un matoneo, con la famosa frase de mejor jugador sin Sin balón. balón, no, con eso se la montaron, se la montamos años, porque yo también hice parte o hago parte de ese cuento. Entonces, odiado por los hinchas de Millonarios, pero lo de Aristizábal hacía gol con derecha, con izquierda, con la cabeza, con el hombro, de todas las facturas que usted vea, Aristizábal hacía gol. Y terminó su etapa en Nacional muy exitosamente, porque fue campeón cuando regresó para los títulos, se me escapan en este momento, si 2007, 2005, me confundo a veces entre esos dos etapas, lo saca una lesión, que fue, creo, anotó el gol 200 contra Bucaramanga, lo saca una lesión, y lo de Aristizábal se fue como campeón y como capitán del equipo y terminó jugando de 10. No, un Aristizábal crack. jugaba de 10. Un crack de verdad también, aparte que metía mucho gol, jugaba muy bien al fútbol, ¿no? Mucho, sabía volver una pared, sabía inventarse una pared, sabía gambetear, sabía entrar, salir del área. Muy, muy buen jugador Estizábal. No por nada, Poti, me corregirás, es el goleador extranjero, el mayor goleador extranjero en la Liga de Brasil, ¿cierto? En Brasil. Sí, mire, lo recuerdan como ídolo por la hinchada de Sao Paulo y de Curitiba. Y que De la esas hinchada de dos. Sao Paulo ha visto pasar jugadores por montones. Es decir, Desde un ídolo en Raí. Sao Paulo es de peso. No le fue bien en Valencia. Él mismo dice que nunca pudo con el clima y que era muy joven, pero que si él hubiera regresado a Europa la cosa hubiera sido distinta. Pero en Valencia no le fue bien. Él allá pues no le fue bien. Fue una buena venta, pero no fue una buena experiencia para él. Pero Aristizábal es una leyenda de Atlético Nacional. Atlético Nacional es sinónimo de Víctor Aristizábal y al revés. Mira, a mí me pasaba cuando usted mencionaba lo de la selección Colombia, a mí personalmente me molestaba que lo pusieran por encima del Tren Valencia. Es que en ese momento la selección tenía 5 delanteros que eran demasiado buenos. Era el Tino, el Tren, el Pitufo, Aristizábal y Valenciano. Entonces, había para escoger por montones. Sí, Ojalá sí, volvamos a sí. tener esa subienda y esa cantidad Recuerde de usted, Álvaro, que en la eliminatoria del 93 eso era un dilema impresionante y Maturana decide incluir, porque de ahí también viene lo de la rosca paisa y eso, y cuando Argentina venía con ese invicto de Basile larguísimo, incluye a Valenciano y Valenciano se come a Argentina y gana 2-1 Colombia en el Metropolitano. correcto. Y Aristizábal estuvo en el banco en el 5-0 también, que no se hizo ningún cambio, ahí se jugó con el Tren Valencia, con el Tino. Entonces, obviamente no le tocó fácil, pero le tocó su momento de revancha después. Ya más maduro, es campeón de Copa América en el 2001 y es el goleador de la Copa América y Goleador. se tragó ese torneo literalmente. Entonces, Aristizábal en Selección Colombia logró a punta de soportar la adversidad y muchas cosas, abrirse su espacio en la Selección Colombia. Sí, sí, sí. Y que no era fácil, como decía, porque había mucha competencia de No, y jugadores. era resistido Sí, sin totalmente. duda, sin duda, sin duda. Y ese cuento de que el mejor jugador de fútbol sin balón le hizo mucho daño. Pero es un crack y yo aquí públicamente pido perdón porque le he dado mucho para el Estizábal, pero cada vez que uno empieza a sopesar y a mirar para atrás se da cuenta que era un crack. Mucho que por más que uno quisiera que jugara uno del otro, Aristizábal es un crack y es innegable que está dentro de los mejores jugadores de Colombia y está aquí en el top 4 del Pote Ríos de mejores jugadores de Nacional de la historia. Y entramos ya al podio. ¿Quién se lleva ese tercer escalón del podio, Pote? El número 3, una leyenda también, el jugador extranjero más importante en la historia del club, también ganador con 13 títulos y con una historia de superación impresionante, y es Franco Armani. Franco Armani, que lo de Armani es hermoso porque Nacional se va a una gira argentina,
Pelufo era el gerente deportivo, Pelufo gerente deportivo de Millonarios, Pelufo gerente deportivo Nacional, y en ninguno de los dos le pegó a nada. Es decir, Pelufo muy querido, buen jugador, pero ay, Álvaro, Dios mío bendito. Creo que eso nos une a los hinchas de Millonarios y de Nacional cuando se De habla de las Pelufo. pocas cosas que los unen. Nos puede unir. Y el técnico era Cabrero, si no estoy mal, y les dijeron, mire, es que se lesionó el arquero, no hay un arquero por ahí en el club donde les habían prestado la cancha. Y le dijeron, sí, está Armani. Y Armani, cuando empezó a tapar, le dijeron, venga, llevémonos a este para Argentina. Lo dijeron como si estuvieran comprando 3 aguacates. Y él dijo, Medellín, creo que le tocó, pues sí, conozco que es Medellín, pero fue al mapa a mirar en qué parte de Colombia podía estar. Y Armani se vino acá y le tocó durísimo, él lloraba, él se quería devolver, porque llegó como quinto arquero prácticamente. Imagínate, ¿no? Pues, porque creo que le tocó detrás hasta de Breiner Castillo, de uno que se llamaba Blandón, un arquero apellido Blandón. Que pasó por Millonarios, ¿no? Blandón también que cayó por acá, y obviamente arriba creo que estaba, si no es mal, lo último estaba obviamente Pesuti, que estaba ahí, Pesuti, pero lo de Armani fue una historia de sudor y lágrimas impresionante. La gente pedía que quién era ese. Cuando debuta se hace 2 goles, él no le tocó fácil. La gente cree que Franco Armani, pero todos les tocaron difíciles. Es como también cuando hablan de Maturana. A Maturana lo chiflaron al inicio, no creían en él, igual como pasó con Subeldía en su momento. Y Armani, en una definición por penales, tapa una Copa Colombia que gana Nacional, tapa esa definición con penales con la rodilla, con el ligamento cruzado roto, y se fue de ligamento cruzado, duró luego 6 meses sin ir. Y luego cuando ya le entregan la posta y encuentra Nacional un arquero de una espectacularidad y unas condiciones, y fuera eso, de una humildad impresionante, y a pulso se lo ganó, más allá de la triple atajada en Rosario, que es una de las atajadas más importantes en la historia del club y una de las más bellas en la Copa Libertadores. Lo de Armani es impresionante, un tipo cero conflicto, un tipo que no tuvo problemas con técnicos, un tipo que no tuvo problemas con compañeros, un tipo que se hace a pulso, y luego mire lo que ha hecho en River, gana otra Libertadores, llega y tapa el Mundial del 2018, llega y un penal que ataja él en el proceso Scaloni es fundamental para que Argentina lograra también la clasificación y que ese proceso despegara, y eso lo dice Scaloni, y ha sabido con humildad soportar que Diego Martínez pues lo ponga él en la sombra, pero lo de Armani en Nacional es brutal, y sí. No, y hay que decir que es donde Nacional, desde donde se proyecta hacia el mundo. ¿Quién sabe? Pues eso hablar un poco con pasado, que si hubiera seguido en Argentina, si hubiera pasado lo mismo con Franco Armani, ¿no? Porque es donde Nacional tiene toda la vitrina para volver a Argentina con el rótulo de gran arquero, ¿no? Sí, pero vaya uno a saber, porque allá estaba absolutamente en el ostracismo y bajo la sombra de su hermano, que era un puntero. Leandro Armani, ¿no? Leandro que vino Armani. aquí a Santa Fe, ese sí no le fue bien, duró muy poquito. Leandro Armani creo que metió un gol por mucho y se fue, me acuerdo, esa delantera de Santa Fe, creo que eran Leandro Armani y Alejandro Naif, que era un palestino. Sí, Imagínate, sí. Entonces también unas épocas duras nos tocó en Santa Fe con Armani el malo. Lo de Armani, un profesional a carta cabal, el único jugador, se lo digo, creo que las despedidas que les hicieron a René, a Aristi, en el Atanasio, la del Tino fue en medio de una tormenta, que llegan en una limusina vestido de un smoking blanco, muy al estilo de él, la del René, pero la de Armani no fue una despedida con partido incluido, fue caigan los hinchas al estadio, que vamos a decirles unas cosas, que vamos a despedir a Armani, y se fueron 35,000 personas al estadio Atanasio Girardot a despedir a Franco Armani. Yo tuve la fortuna de leer las palabras y escribir con las que despedimos a Armani delante de todo el mundo, y el tipo no paraba de llorar, y el que lo despidió fue René Higuita. Esas son cosas absolutamente hermosas, de verdad. Y Franco Armani es una leyenda de Atlético Nacional, que ha sido un club de grandes arqueros. Sí, es cierto. ¿Te gustaría que volviera a Nacional, Pote, Armani? Lo veo muy difícil, porque es renovación. Me gustaría que volviera, claro, pero él también tiene una frase muy bella que también la dijo David Ospina, que también me gustaría que volviera. Uno a Nacional no llega como un hogar geriátrico a que le sostengan el bastón. Uno llega a demostrar que todavía está en condiciones. Entonces los jugadores tienen que ser muy asertivos cuando vuelven a clubes de este tamaño, porque llegan y los aplauden al principio, pero no pueden salir puteados. Exactamente, porque ahí eso que hablábamos del ídolo, eso se empieza a diezmar, ¿no? Como que dicen, uy, el ídolo, y ya véalo, ya está muy viejito, ¿para qué siguió? Y luego usted, Álvaro, lo recuerdan es cómo se fue, y le pongo el siguiente ejemplo, y qué pena aquí que me alargue. Camilo Zúñiga. Claro. Camilo Zúñiga se supone que era ídolo de Nacional,
y los últimos 10 minutos en la final del 2017 contra Tolima, que son los 10 minutos más nefastos en la historia del club reciente, se hace expulsar y ahí empezó todo, y empató Tolima y se perdió el título. Exactamente, eso tiene que tenerlo muy en cuenta también los jugadores. En cambio, la otra cara de la moneda es cómo saberse dar un regreso al club e irse por la puerta grande, Juan Pablo Ángel. Sí, señor, que sí volvió a marcar goles. Que no está en este listado. No está, lo sacó en el listado. Ahí. Y vamos al número 2 entonces, Pote. Ya nos quedan los 2 últimos lugares de esta difícil tarea que es armar los 10 mejores jugadores en el listado. Obviamente Andrés Escobar, que más allá de lo que implica su muerte y el ser una especie de mártir para el fútbol colombiano y obviamente para la historia nacional, si usted hace una formación de Colombia y no incluye como el mejor defensor central a Andrés Escobar es porque no vio ese fútbol, pero lo que era Andrés Escobar como jugador de fútbol, hoy que se habla del fútbol moderno, para mí se ha variado en la velocidad y la intensidad del fútbol, pero los movimientos siguen siendo lo mismo. Había centrales que generaban salida, laterales que se iban al ataque, intensidad en todos los campos en el sentido de aumentar las líneas, presionar en campo rival, bueno, lo que usted quiera. Y Andrés daba la salida. Andrés era exquisito, elegante para salir, cuando había que dar, daba, era líder, anotaba goles. Sí, señor. Entonces fue estandarte de la Copa Libertadores del 89, marcó una generación de oro del fútbol colombiano y lo de su muerte obviamente pues también obviamente contribuye. Jugó en el exterior, le fue bien allá en el John Boys y en el momento en que lo matan ya tenía su traspaso listo para el Milan de Arrigo Sacchi, porque eso es una verdad. Yo no sabía esa. Claro, eso lo cuenta Maturana, eso lo cuenta René, eso lo cuenta Bolillo. Ya estaba el negocio hecho. Para que fuera el central, porque ya Varese iba de salida. Maldini todavía no había despuntado porque es de otra generación, un poco de 3 años después, y el central del Milan iba a ser Andrés Escobar. Escobar era zurdo, ¿cierto? Zurdo absoluto, gracias a Dios. Yo usé el pelo largo aquí atrás por él. Me lo dejé. Yo también zurdo, ¿no? Para los que no saben, el Pote Ríos jugaba fútbol zurdo. Jugaba. Sí, jugaba ya, porque ya no pero, y por ejemplo, yo usaba el 2 así jugar en otra posición por homenaje a él, y además que era un ser humano con errores. Cuando los encumbran tanto de que son tan perfectos, hay que decir que tenían errores. Claro. Pero Andrés era un muy buen ser humano. Mire, sí, hay una frase de Víctor Marulanda en un programa de La Tertulia que le quiero contar. Él decía, mire, las Copas Libertadores estuvieron estructuradas en la filosofía de, sí, Enrique, no sé qué, pero estructuradas bajo el manto de la filosofía de llevar a ciertos jugadores y con bajo perfil de Andrés Escobar, por ejemplo. Recogía al Tino, recogía luego a Aristi, los llevaba, les hablaba, los sacaba de los malos pasos. Y la del 2016, ponga a Juan Pablo Ángel ahí. Juan Pablo Ángel recogía a Estefan Medina, Sebastián Pérez, sacó de un hueco fuertísimo que estaba teniendo Alexis Enríquez contado por él, decía, mira, pero yo estaba dedicado al chupe, y el que me sacó de ese hueco y me llevaba al gimnasio era Juan Pablo Ángel, y le agradezco enormemente. Entonces son jugadores que esas noticias a veces pasan de agache, pero estructuran la filosofía de títulos tan enormes. Pote, no, qué muy buenos cuentos los que ha echado, y ya nos acercamos al número 1, qué lástima, pero pues todo tiene su final, como dice Héctor Lavoe. El número 1, ¿quién es? José, René Higuita. Ahí no hay pues nada. No había. Las nuevas generaciones debaten mucho que no, que Armani. El problema es el siguiente, y yo ese argumento lo rompo con lo siguiente. René Higuita se baja en el aeropuerto de Katmandú. Se baja. Y lo primero que hacen es que le piden un autógrafo. Se baja en la isla de Tahití a sus vacaciones y le piden un autógrafo. Su melena es reconocida en cualquier lugar del mundo. Es un tipo que trascendió todo tipo de fronteras. Sin duda, sin duda. Es un tipo que hizo cambiar un reglamento de FIFA para bien, que es el de jugar con los pies y no cogerla con la mano. Exactamente. Es un tipo que ha vivido también las duras y las maduras por lo de que su amistad con Pablo Escobar, estuvo preso. La vida de René ha sido una combinación de cosas, pero lo de René Higuita es decir, es absolutamente enorme. Y los invito a que vayan a este canal de Nacional Pasión para que vean jugadas de René que jamás se han visto. Hay un partido contra Junior y tapaban el Junior Lorenzo Carraps, mentor de René Higuita. Sí, señor. Y René arranca desde el área y empieza a sacarse gente y sacarse gente y sacarse gente. Llega al área, ha ido a definir y creo que es Alexis Mendoza el que le hace penal. Penalti, sí, es que es una locura. Muchos no se acuerdan de otros jóvenes, pero Higuita hacía eso. Salía con el balón como cuando está jugando en PlayStation y quiere hacer un gol con el arquero y lo saca a sacarse a todo el mundo. Le devolvían las paredes los jugadores, le tenían tanta confianza que le devolvían las paredes. Y el árbitro a los
8 o 10 días se lo encontró René y le dijo, qué pena, era penal y no te lo pité, que René lo quería matar, Dios mío. Y le decía, pero por Dios, ¿cómo no? Pero era penal. Pero bueno, más allá de eso, las palabras de un tipo como el pibe cuando decía, cuando el equipo se bajoneaba la selección Colombia, se la dábamos a René, es que lo de René eran golpes psicológicos a nivel de subirle el ánimo. Y es un tipo que apenas la te cagó con lo del gol de Roger Mila en el Mundial de Italia 90, que yo creo que vamos a enterarnos primero quién mató a Kennedy antes de saber quién tenía la responsabilidad, si Luis Carlos Perea o René Higuita en la jugada de Roger Mila, porque ninguno ahonda en la responsabilidad y son amigos y lo manejan suave. Pero fue y le dio la cara al mundo y dijo, aquí estoy, me equivoqué. Él fue a la rueda de prensa, no estaba programado y él fue. Eso hay que valorarlo también. Curiosamente, inició su carrera en Millonarios. Sí, señor. Bajo el manto de Pedro Juan Vivalda, de Pedro Vivalda, arquerazo que tapó en Millonarios. Y acá llegó y lo padrinó Carraps. Gracias a Dios está en el club. Gracias a Dios está en el club. Con la función que usted quiera ponerle. Pero es que él siempre tiene que estar en el club. Y eso es absolutamente valioso. Y sigue siendo un hombre que lleva a Nacional en su corazón. Sigue siendo un hombre muy social. Pero lo de René Higuita se sale de todo parámetro en el sentido de 4 penales atajados en la final de la Copa Libertadores ante Olimpia, para empezar desde lo deportivo, ¿no? Se perdió el título del 91 porque se fue a jugar al Real Valladolid, se perdió el 5-0 porque estaba preso, y obviamente fue el momento de Oscar Córdoba, que son también, obviamente, es también su apadrinamiento el de René hacia Oscar Córdoba, y llega y regresa en el 94, en el año en que matan a Andrés para ser campeón otra vez. Tapó en el Medellín, en ese sentido no ha habido ningún problema, y sigue siendo un ídolo y es una leyenda total y es el número 1. ¿Por qué? Porque trascendió todas las fronteras. Todas las fronteras. Y fue también figura en la final en Japón en 1989, cuando alguien le abre y él sabe quién fue la barrera y por ahí se metió el gol de Bani en el tiro libre, pero en esa final nacional jugó muchísimo mejor que el Milan. Vaya, miren el partido, está completo en YouTube. Y es un hombre lleno de anécdotas y sigue siendo el mismo tipo salido de Castilla. Lo que dices, pues, es que yo creo que hubo un momento en que la persona más conocida del fútbol colombiano era René Higuita, por encima del Tino, por encima del Pibe, era Higuita, por el escorpión, por lo que hizo y por su pinta también era muy singular, y todavía sigue siendo un ícono del fútbol mundial. Es que a eso voy, es que sigue siendo leyenda de FIFA, lo llevan a los eventos y a donde va. Hay una frase de los jugadores de Nacional cuando contrataron a Higuita hace 3, 4 años, que ellos decían que llegaban a la ciudad y entonces toda la hinchada y que tiraban a Higuita antes para que Higuita se llevara a la gente y ellos iban por un lado y se evitaban todo el borroso, que lo mejor de Higuita era tirarle a la gente, que lo tiraban ahí de carne de cañón y se iban ellos por un lado. Lo de René es una cosa enorme e impresionante, de verdad. Es la máxima leyenda del club. Sí, mientras conversábamos, Pote, veíamos el gol que le marcó de tiro libre a Nacional, a River Plate en Copa Libertadores, ¿no? Hay un mito de ese partido, yo no sé si es cierto, yo lo he hablado con René, me dice que no es cierto, pero hay un mito, y decían que René se había enfarrado unos días antes de ese partido y que Juan José Peláez lo tuvo que ir a buscar y tome para que tape y tome para que haga su gol. Cuentos parecidos a esas leyendas de Omar Orestes Corbata o el Chumi Castañeda o esos jugadores que los sacaban de la farra y iban y hacían 3, 4 goles y sigamos chupando. Oiga, pues muchísimas gracias de verdad. Qué top 10 tan berraco. Te pusimos una tarea difícil porque organizar top 10 de los mejores jugadores de la historia de un club como Nacional que tiene tantos referentes, pues no es tarea fácil. Y por supuesto esto queda abierto para el debate, ¿no? Como decías ahora, quienes sumen a Leonel, a Ángel, a muchos otros y sacarán algunos, ¿no? Sí, totalmente. Se quedan por fuera. Para empezar, de los 10 míticos, se me quedaron 2 por fuera que le digo aquí unos bonus track. La Chancha Fernández como gran 10 de Nacional. Huguito Morales. Huguito. Pero... Otro que hizo carrera en Nacional, ¿no? Sí, Huguito Morales es una belleza de sujeto. Y del 2016 se queda por fuera Alexander Mejía, se quedan por fuera otros. Y del 89 se queda por fuera Chonto Herrera, uno deja por fuera Chonto, pues, uno de los mejores laterales en la historia de Colombia. Pero cuando estos clubes son tan grandes, esto va para debate y le toca a uno darse la pela e irse por el lado de los más. Listo. Bueno, Pote, pues te agradecemos de verdad. Muchas gracias por aceptar esta invitación de top10deportes.com. Esperamos tenerte por aquí otra vez para que hablemos de algún otro tema que seguramente tienes cuentos buenísimos para hablar, no solamente de Nacional, sino de fútbol colombiano y mundial, porque sí que sabe el Pote de fútbol, ¿ah? A usted, Álvaro, muchas gracias, de verdad, excelente esto. No hay cosa más entretenida que hacer top de cosas, es una delicia total.
Es una Ah, delicia. ahí los invitamos también a que sigan al Pote, aquí está su arroba para que lo sigan en redes sociales. Su hilo mental súper recomendado. También tira cositas muy buenas de rock, es súper rockero y maradoniano a morir. Pote, muchas gracias. A ti, muchas gracias a todos, muy amables. Gracias, Álvaro. Vale. Bueno, y a ustedes no queda más sino invitarlos para que sigan visitando top10deportes.com. Ahí se encontrarán, como decía el Pote, los mejores rankings deportivos del 10 al 1, no solamente de fútbol, sino de todos los deportes. Así que invitados y ya pronto nos veremos con una nueva top 10, con un nuevo invitado. Hasta la próxima.